Bendiciones a mis hermanos. Es un gusto poder saludarte, iglesia, a todos los hermanos que estén conectando. Por ahí mis hermanos van a estar compartiendo esta palabra, van a estar compartiendo esta enseñanza que el día de hoy te tenemos. Gracias a todos y cada uno de ustedes que en esta noche puede conectarse. Es una bendición que nos sigamos saludando, es una bendición que estemos aquí transmitiendo en vivo la palabra del Dios Todopoderoso en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Para muchos de nosotros vivir en la gracia es un tiempo maravilloso, pero también es un tiempo en el cual nosotros estamos trabajando contra las acechanzas del diablo, peleando contra esas acechanzas, y es ahí donde nosotros vamos a explicar todo de Dios para que puedas fortalecerte en la fe, iglesia. De esto vamos a estar hablando en estos momentos. Te lo quiero compartir, iglesia, cómo nosotros podemos en este tiempo, qué es lo que necesitamos para nosotros poder discernir qué es lo que está en vuestra vida, qué es lo que está atacando vuestra vida. Muchos de ustedes se van a estar dando cuenta qué es lo que está atacando muchas veces tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, por lo cual en esta noche yo agradezco tu participación en este ministerio que es Casa de Jesús. Gracias, muy buenas noches. Nosotros pusimos liberación, choque de dos reinos. Hoy vamos a entender porque es ahí donde se ha apostatado mucho en estos tiempos. La doctrina está siendo apostatada por falsos maestros, falsos apóstoles. Lo venía advirtiendo el Espíritu Santo por medio del ministerio de Pablo. Pablo fue levantado para ese ministerio donde él dio a conocer, como dice la palabra de Dios, los misterios que no les habían sido dados a muchos de ellos. Entonces, hacia los gentiles, y en este tiempo estamos viendo la apostasía fuertemente dentro de la iglesia. Y si nosotros no tenemos este conocimiento de lo que es liberación, de lo que estamos viviendo en estos momentos, iglesia, lo que está viviendo en tu casa, lo que está pasando en tus hijos, lo que está pasando en las enfermedades que se están levantando, y no solamente una cosa son los juicios de Dios y otra cosa son las enfermedades que hemos tenido atado durante mucho tiempo. Entonces es necesario que nosotros tengamos el conocimiento. Hemos hablado mucho tiempo sobre la santidad, hemos hablado mucho tiempo sobre el arrepentimiento. También es necesario que nosotros ya estemos preparados para tener este choque contra el reino de las tinieblas, y muchos de ustedes es necesario que se levanten y sean bautizados en el poder y el fuego del Espíritu Santo. Yo lo digo porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos aún sus escogidos serán engañados, y es estamos viendo esto. Muchos tienen hambre de la palabra de Dios, muchos tienen hambre del ministerio, muchos tienen hambre en sus hogares, tienen hambre de que sus hijos sean liberados, de que su matrimonio sea restaurado, de que su negocio también sea restaurado, de que sus cuerpos sean liberados de enfermedades. Y es ahí donde entra la apostasía, es ahí donde entra apostatar es apartarte de las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo. Apostatar es apartarte de la doctrina de Cristo. Apostatar es apartarte de la fe verdadera, como lo hacían los fariseos en el Antiguo Testamento cuando Jesús les reprendió y les dijo: ustedes han quitado la llave de la ciencia, que es el Espíritu Santo. Y estamos viviendo estos tiempos apartados del Espíritu Santo, apartados de la santidad, apartados de la obediencia, apartados de someternos, apartados de la buena doctrina. Por lo mismo, porque el día de hoy la iglesia se está sometiendo a doctrinas de hombres y no doctrinas del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que es bien necesario que nosotros conozcamos una buena doctrina, que es necesario que nosotros conozcamos la verdadera palabra, porque cuando tú te fijas en un templo de los mormones, afuera de las iglesias de los mormones dice Jesucristo, porque eso es lo que muchos están tomando el día de hoy, solamente su nombre. Como dice el libro de Isaías capítulo 4 versículo 1, muchos tomarán su nombre. 7 mujeres, habla de 7 mujeres. Entonces están poniendo el nombre de Jesús en la iglesia, o nombres de la Biblia, nombres bíblicos, pero dentro de la iglesia se está predicando otro evangelio que no es el de Cristo. Solamente toman el nombre y le ponen a ciertos mensajes el nombre, pero no es de Cristo. Estamos viendo pastores que se están prostituyendo, vendiéndose para quedar bien con los creyentes, con los oyentes. Se están dejando manejar por las ovejas los mismos pastores, cuando el Señor le dijo a Pedro en segunda de Pedro capítulo 5, el Señor estaba llamándole a Pedro, le dice el Señor a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas, no que las ovejas apacienten el pastor. Y estamos viviendo estas situaciones donde ahorita se está apacentando al pastor, porque el pastor se está prostituyendo por quedar bien con la oveja, que porque la oveja ofrenda, no quiere que se le vaya el diezmo, no quiere que se le vaya esto, y la iglesia se está perdiendo en el
el pecado por falta de predicar el evangelio como se debe, con sabiduría, redarguyendo, exhortando, levantando, usando a los hermanos. Y eso estamos viviendo cuando nosotros vemos la palabra liberación. Te lo digo, en el ministerio de Casa de Jesús es un ministerio donde Dios nos está utilizando. Yo no puedo contristar al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo en medio de la alabanza, a veces sin tocar a las personas, simplemente uno está alabando, está adorando al Espíritu Santo, y de repente se empieza a manifestar el Espíritu Santo con poder y empieza a liberar al pueblo. Yo no puedo decirle al Espíritu Santo, para, no liberes, porque se están espantando los demás hermanos, están teniendo miedo. Y es así cuando muchos hermanos, probablemente de otras iglesias, o hermanos que conozcan a Cristo por primera vez, llegan con nosotros a la iglesia y de repente se espantan diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es por lo mismo, mi hermano, es por lo mismo. Esto está pasando porque muchos se ha quitado la apostas, está apostatando la iglesia. En los ministerios ya no hay ese poder, ese fuego, esa unción, ese altar ya no está lleno de la unción del poder del Espíritu Santo. Los hermanos están encadenados muchas veces bajo enfermedades, bajo depresiones, bajo demonios que están atormentando. Porque te lo digo, como aquella mujer aquella mujer encorvada, como dice la palabra de Dios, que ahorita lo vamos a ver, yo te lo voy a ministrar. 18 años con un espíritu que la tenía encorvada, como jorobada. Ella estaba afligida, todo el mundo se burlaba de ella, todo el mundo le decía de cosas, burlándose hasta su propia familia. Aquella mujer encorvada, y podría ir a quiroprácticos, podría ir a doctores, le podían hacer lo que quiera, pero no podía sanar, porque esa enfermedad provenía de un demonio, y si no sale ese demonio, ella seguiría encorvada. Así está la iglesia muchas veces atada, pensando que una palabra de solamente de emocional te va a liberar de ese demonio. No, mi hermano, ahí se necesita la unción y el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo manifestado cuando Dios toma al hombre, cuando Dios está tomando y usando a sus hijos, porque los hijos tienen fe. La palabra en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 16, el Señor lo pone como una señal. Dice el Señor Dios Todopoderoso: estas señales seguirán a los que creen. Eso es algo que la iglesia está apostatando ahorita. El Espíritu Santo está hablando a vuestra vida como me habla a mi vida. Exhorta, ellos tienen que volver. Están siendo engañados dentro de la misma iglesia. Pablo advertía, Jesús advertía: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Estamos viviendo tiempos de apostasía tremendamente. Y yo te lo digo, hermano, porque probablemente te estás congregando en una iglesia y nosotros debemos que advertirte: te puedes perder. Su palabra dice: hasta en los últimos tiempos mis escogidos serán engañados. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado en estos momentos. Hablar de liberación es hablar del Espíritu de Jesús. Hablar de liberación es hablar de la voluntad de Jesús. Hablar de liberación es hablar del reino de los cielos. Está diciendo: tienes esperanza. Jesús ha venido a liberarte, ha venido a cortar todas aquellas cadenas que Satanás en un tiempo tuvo en tu familia. Enfermedades generacionales, vicios generacionales, divorcios, separaciones, destrucciones generacionales. Y nosotros estamos rechazando. Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le quisieron. Estamos viendo esto actualmente. La misma iglesia está rechazando el poder de liberación, el poder del Espíritu Santo. Los mismos pastores están contristando el poder del Espíritu Santo. He hablado mucho sobre santidad. ¿De dónde viene el poder real del Espíritu Santo? Del Espíritu de santidad. Romanos capítulo 1 versículo 4. Lo estoy hablando. Romanos capítulo 1 versículo 4. Y Jesús fue llamado Hijo de Dios con poder, no sin poder, por el Espíritu de santidad. Es necesario que la iglesia vuelva a las sendas de Cristo. Le llaman las sendas antiguas, no las sendas de la ley, las sendas del Espíritu Santo, las sendas de la gracia, las sendas del poder. Estamos viendo destruyendo la iglesia en los altares, falsos profetas, mujeres dentro de las mismas iglesias están cuidando más, estar más de moda con sus cuerpos. Estamos viendo dentro de la iglesia de Cristo, estamos viendo pastoras, o se dicen decir pastoras, profetas, operadas de los pechos, con las pestañas hasta acá arribota, con pupilentes de color, porque se quieren ver bien. No, mi hermano, estamos viendo una apostasía tremenda. Los pastores el día de hoy se siguen tatuando. Una cosa es que cuando Cristo ya te limpió, ya te perdonó, ya no puedes tatuarte, ya no puedes hacerte cosas. Estamos viendo ese tipo de apostasías dentro de la iglesia. Se están llevando, yo te lo digo, falsas profetisas, falsos profetas. Se están
levantando y es necesario que el Señor levante gente que advierta. Ten mucho cuidado si tú tienes hambre de Cristo. Primero fíjate que donde tú te congregas esté pegado a la palabra de Dios, donde haya santidad, donde haya obediencia, mi hermano, donde esté el poder, el fuego del Espíritu Santo, donde no haya adivinación, donde haya verdaderamente una profecía, donde haya visiones, donde estén los dones espirituales, donde estén ordenados los dones espirituales. No le quitemos y tampoco añadamos. Debemos que tener mucho cuidado. El poder de Dios se está apagando, se está contristando por la falsa doctrina el tiempo de hoy. Pero la iglesia muchas veces no tiene hambre de un buen pan, de una buena doctrina. Déjame decirte, mi hermano, es como una persona que se está ejercitando dentro de un gimnasio. Él está buscando ver un prototipo de un cuerpo, pero no solamente se trata de ejercicio, se trata de una buena alimentación para obtener lo que él quiere. Así es en Cristo. No solamente se trata de un milagro, no solamente se trata de que Cristo te responda a algo, se trata también, iglesia, escúchame bien, de que tú tengas una buena alimentación que pueda mantener tu alma salva para la venida de Cristo. La salvación es lo más importante que nosotros debemos que tener, y nosotros estamos menospreciando la buena doctrina, el poder del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros decimos: solamente quiero mi milagro y me quiero ir, solamente quiero mi milagro. Estamos nosotros, iglesia, estamos blasfemando el nombre de Jesús de Nazaret. Tengamos mucho cuidado, te lo digo, hermano, porque hay mucha apostasía, pastores que están dejando a sus hijos predicar en los altares, lo mismo que le pasó a Elí. Elí era llamado a esa parte, y Elí cometió un error: dejar a sus hijos apóstatas, sus hijos engañando a mujeres, dentro de las mujeres. No, mi hermano, déjame decirte que el pastoreo es un llamado por el Espíritu Santo. El pastoreo es un llamado como el maestro. Están levantando pastores simplemente porque alguien dijo: es que a él le profetizaron que él iba a ser pastor. Pero primero fíjate si el que te profetizó es profeta, porque muchas veces nosotros podemos hablar de la boca hacia afuera, y el que te profetizó ni es profeta, ni tú eres pastor, ni maestro. No estoy contristando al Espíritu Santo, estoy hablando una de las verdades. La apostasía viene porque muchos se han levantado cuando no tienen el ministerio que Dios les dio, simplemente porque le dijeron. ¿Cuántas veces has escuchado esto, iglesia? En los profetas modernos: Dios me dijo que te iba a llevar a las naciones. Esa profecía es de las más choteadas que puede existir en muchos lados. Dios me dijo que te va a dar esto, Dios me dijo, y resulta que pasan 20 años, 30 años y no pasó nunca nada, porque también hay falsos profetas y falsos creyentes. Es necesario, esa profecía es de las más choteadas en todo el mundo. Dios me dijo que tus hijos iban a ser pastores, profetas, y resulta que ni siquiera quieren ir a la iglesia, resulta que ni jamás se pararon para la iglesia y nunca fueron ni a la iglesia. Es necesario que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo mundo se arrepienta, la voluntad de Dios es que todo mundo se guarde en santidad. Pero esto, iglesia, te lo digo en el nombre de Jesús, estamos viviendo esto porque el día de hoy mucha gente está tratando de ganar gente para la iglesia, aún con mentiras. No, mi hermano, en la iglesia tiene que haber todos los dones espirituales, como tiene que haber todos los ministerios para que el cuerpo de Cristo esté completo. Pero sobre todo debemos que tener mucha santidad. Es necesario, en estos tiempos ya el pastor tiene miedo a hablar de ese poder de la santidad, porque muchos el día de hoy se pueden ir. No se puede ir, el hermano es esto, el hermano es lo otro, se me va a ir. No, mi hermano, la verdad no se puede cambiar. Estamos viendo dentro de los altares, iglesia, la palabra levitas, la palabra Dios les daba un don de música para que haya levitas. Y hoy el levita parece más un artista del mundo, un artista mundano. Ya las mujeres, hasta ya con los pelos todos con güeros, con rayos y morados, verdes. Así está el pastor moderno, con aretes, con gorra en el altar. Ya no saben ni qué estamos viviendo ahorita, que porque la gracia cubre eso. Entonces, hermano, yo te lo digo en el nombre de Jesús: ten mucho cuidado, porque te puedes perder tú, se puede perder tu familia. Y yo te lo digo porque muchos que me estaban viendo y me están viendo en este momento, muchos le cambian porque saben que a ellos les gusta esa facilidad donde hay una falsa doctrina. Es necesario que tú conozcas, porque te puedes perder. Y yo te lo digo, vamos a hablar de liberación, vamos a hablar del choque de dos reinos, que esto es lo que se está perdiendo dentro de las iglesias, y se está perdiendo, iglesia, dentro del ministerio de Cristo. Una liberación proviene de tres cosas. La liberación primero es liberar tu espíritu y liberar tu alma. Eso es liberación, liberar tu espíritu y liberar tu alma. Esto es porque muchas veces nosotros estamos dándole más autoridad al cuerpo, le estamos dando más autoridad a nuestra cuerpo, o a la carne. Entonces, iglesia, cuando nosotros hablemos de carne, vamos a hablar de las emociones. Es necesario que tú conozcas todo esto para que puedas ver una liberación y un rompimiento. Déjame decirte que la primera parte, cuando se
libera el Espíritu es aceptar a Cristo, aceptar su voluntad, aceptar eso es a Cristo. Esa es la primera parte. Cuando tú dices, yo te acepto, Señor, como mi único Dios, como mi único Señor, Dios verdadero, estás liberando, estás haciendo una liberación de espíritu, estás quitando la autoridad al espíritu de Satanás y estás llamando al Espíritu de Cristo. El segundo punto es liberar el alma. Liberar el alma es cambiar de pensamientos, tener los pensamientos de Cristo y quitar tus pensamientos carnales, como dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 4, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Es necesario que nosotros veamos qué es liberar el espíritu, qué es liberar el alma, para que el cuerpo sea liberado. Estamos viendo que el cuerpo a veces está atado porque el alma está atada con resentimiento, con dolor, con coraje, con envidia, con celos, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, lujuria, perversidad, avaricia, homosexualismo, tristeza, depresión. La falta de conocimiento de Dios tiene atado, la falta de voluntad tiene atado. Eso es el alma. El espíritu simplemente es poner ahora el espíritu de Satanás, pensamientos satánicos, pensamientos demoníacos. Nosotros podemos ver que hay tres espíritus: el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás, o el espíritu de Dios, que es el más importante, el espíritu del hombre y el espíritu de Satanás. Es necesario que nosotros tengamos estos tres conocimientos, porque hay tres voces: la voz de Dios, la voz del hombre y la voz de Satanás. Y ahí es donde la iglesia no encuentra la liberación. Estamos viendo que ahorita muchos cristianos están atados, se congregan, pero no se trata de congregarte, se trata de que hagas la voluntad de Dios. Esto es liberación. Muchos se van a liberar el día de hoy cuando tú renuncias verdaderamente, cuando hay una liberación del alma, como dice Samuel capítulo 1, donde esta Ana estaba orando. Ana año tras año subía al altar de Dios y ofreció un sacrificio porque ella no podía tener hijos. Pero déjame decirte algo, ella estaba atada en el espíritu y estaba atada en el alma. Ella siempre le hacía enojar antes, entonces Ana se enojaba, contristaba al espíritu de Dios, entonces estaba atada del alma. Y entonces cuando iba a orar a Dios, nunca conseguía que Dios la proveyera un hijo, nunca conseguía que Dios la mirara. Estamos viendo esto, ¿por qué? Porque estaba atada en el alma. Así muchos hermanos que me están sintonizando a lo mejor en esta hora están atados todavía en el alma y no logran la contestación de Dios, no logran que Dios los conteste, porque no les enseñan a liberarse. Solamente le dicen perdona. No, hasta para perdonar se necesita enseñar. La palabra perdón se tiene que ejercitar. Tenemos que ejercitar la voluntad de Dios en tu misma casa, en la misma oración todos los días. Señor, yo perdono, yo libero. Se está ejercitando. Así viene el odio, así viene el resentimiento, porque se está ejercitando. Aquel que te ofendió, te ofende 1, 2, 3, 4 veces, y tú tienes que ejercitar la voluntad de Dios, como dice, perdona hasta 70 veces 7 en un día. Ejercitar. Entonces muchos de nosotros no sabemos cómo liberar, muchos de nosotros no sabemos cómo rechazar, muchos de nosotros no sabemos cómo empezar a perdonar o cómo liberar esta carga. Y te lo digo que estamos viviendo. La palabra liberación es un choque de dos reinos. Todas las batallas se ganan en el mundo espiritual. El mundo espiritual habla, iglesia, en los cielos y en la tierra. En la tierra está en la mente del hombre y en el corazón del hombre. En la tierra está en la mente del hombre y en el corazón del hombre. En los cielos se encuentra donde están los ejércitos de Dios contra los ejércitos de Satanás. Eso es en los cielos, y solamente allí se va a ganar con la oración y con el ayuno. Es necesario que nosotros conozcamos todo esto, iglesia, porque muchos de nosotros no lo conocemos. Estamos blasfemando todo esto. La semana pasada yo estaba hablando sobre liberación, que es algo donde muchos no vamos a quitar la voluntad de Cristo. Pero déjame llevarte a esto, iglesia. Muchos el día de hoy se la pasan dando más consejería, más psicología, que verdaderamente hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Qué pasaría si mi Señor Jesucristo se le hubiera acercado al Gadareno? En aquellos momentos el Gadareno que tenía que ser libre, pero Jesucristo dice, bueno, es que pues yo no creo en el poder de liberación. Imagínate a Jesús diciéndole al Gadareno, al endemoniado. Ahorita muchos están endemoniados, ¿y a dónde los mandan? A un psiquiátrico, con un psicólogo. En vez de que dejemos que el Espíritu Santo trabaje, en vez de que nosotros oremos, los están mandando a un psiquiátrico, los están mandando más bien a un psicólogo, porque el día de hoy se ha quitado el poder del Espíritu Santo dentro de los ministerios. Esto es lo que está pasando. Le es más fácil a una persona el día de hoy tomar a una persona que tiene, a veces que está enfermo, ponerlo en una clínica. Te lo voy a decir, dentro del ministerio de este servidor he pasado muchas cosas sobrenaturales.
sobrenaturales. Cuando nosotros hablamos del ministerio de liberación, es un ministerio sobrenatural. Me ha tocado orar por personas que estaban incluso en coma, en una cama, estaban atados por un demonio. Me ha tocado orar por personas que estaban en coma, se han levantado de la cama, se ha manifestado un demonio. Cuando oré por ellos, se manifestaron un demonio en las mismas clínicas médicas. Escúchame bien, imagínate aquella persona que iba a ser desconectada porque decían, es que está en coma, esta mujer ya está muerta, vamos a desconectarla porque para ellos no hay esperanza, ya no puede haber más. Entonces, iglesia, cuando uno fue y ora en el poder del Espíritu Santo, aquellas personas se libertaron, se levantaron, iglesia. Entonces, eso porque el hombre no le da el conocimiento del Espíritu Santo. No sabemos, déjame decirte, el Espíritu Santo puede levantar de entre los muertos, y nosotros el día de hoy estamos contristando al Espíritu Santo, estamos buscando más la autoridad del hombre, estamos buscando más el pecado, quitar al Espíritu Santo, en vez de orar por esas personas en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. Entonces déjame decirte, mi hermano, que en estos tiempos no necesitamos muchas veces la consejería, sino necesitamos el poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros sabemos que un espíritu inmundo quiere decir, la palabra demonio quiere decir deidad inferior. Un demonio es una deidad inferior al poder del Dios Todopoderoso, pero un demonio está buscando un cuerpo para que se manifieste. El demonio está buscando un cuerpo en donde expresarse. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Pon mucha atención, porque muchos hermanos pueden que el día de hoy puedan discernir lo que les pasa, que no es terrenal, sino es espiritual. Fíjate lo que te digo, un demonio está buscando a una persona, a un cuerpo donde puede introducirse para expresarse. Una de las cosas donde el demonio se expresa cuando una persona está atada con depresión, afligido, desesperado, angustiado, atormentado, e incluso un demonio puede entrar a una persona y se puede expresar con una enfermedad. Nosotros lo vamos a ver en la palabra de Dios, donde los demonios entraban a las personas y de repente las personas se enfermaban porque estaban expresando los demonios su poder por medio de un cuerpo y les ponían enfermedades. Esas enfermedades no sanaban con ninguna medicina. Por eso el día de hoy tú puedes, a lo mejor un hijo tuyo puede estar atado a una drogadicción, a un alcoholismo, y por muchos lugares donde los metas, en consejería, los metes en escuelas, que ahora están levantando muchas escuelas de liderazgo, a un cuarto y quinto paso, que nada tiene que ver con el poder de Dios, donde te lo digo, hermano, porque de verdad se está levantando tanta apostasía. Entonces el demonio está expresando en ese varón o en ese joven, se lo lleva a la drogadicción, se lo lleva al alcoholismo, y muchas mujeres a la prostitución, porque está utilizando el cuerpo para expresarse y atarlo. Déjame decirte que esos demonios no salen con consejería, déjame decirte que esos demonios no salen con ejercicio corporal, esos demonios salen con el poder del Espíritu Santo. Y entonces yo te lo digo porque muchas veces en tu vida puede pasar todo esto, que estás afligido, que estás atormentado, que tienes pesadillas, constantemente pesadillas, que no puedes descansar bien, que estás desesperado, que estás angustiado. Tu guerra entonces es espiritual. Tú no necesitas pastillas para dormir, tú no necesitas solamente hacer ejercicio, tú lo que necesitas es una liberación. Se le llama liberación. Primero, que aceptes tu pecado. Segundo punto también, iglesia, la primera es aceptar el pecado y aceptar a Cristo Jesús. El segundo punto también es reconocer vuestros pecados y querer soltar vuestros pecados. Hay personas que reconocen su pecado pero no quieren soltar el pecado. Hay personas que no reconocen el orgullo. La mayoría de las iglesias nadie es orgulloso. La mayoría de los hermanos nadie tiene soberbia. Solamente tienen al Espíritu Santo, dicen, pero no tienen soberbia. Y muchos de los cristianos tienen soberbia hasta el día de hoy. Tienen resentimientos, tienen coraje, tienen envidia, tienen celos. Y es necesario que el día de hoy nosotros renunciemos a eso. Todo lo que te aflige, escúchame bien, todo lo que te aflige, todo lo que te angustia, todo lo que te atemoriza es demoníaco, para que pongas mucha atención a lo que estamos pasando. Una aflicción es demoníaca. El hombre angustiado es un demonio. Persona desesperada es demoníaca lo que te está. Por eso tomas pastillas, ya dormiste, ya no hayas que hacer, y los que están dormidos te volteas a un lado, te volteas para otro, dices ya hice esto, ya hice del otro, ya no sé qué hacer. Eso es demoníaco, eso es
espiritual y de la misma manera tiene que salir espiritualmente. Es necesario que los cristianos despertemos, iglesia, en el nombre de Jesús. Eso es lo que están buscando los demonios, atar a un cuerpo. Entonces la palabra demonio quiere decir deidad inferior, deidad inferior. La actividad del enemigo es seducirte, esclavizarte, engañarte y obligarte. ¿Escuchaste? El ministerio del enemigo de Satanás, él está buscando seducirte. Primero, seducirte en el área donde tú te puedes rendir. Yo te lo decía, seducirte, llevarte a esa atadura. Muchos están siendo atados, llevados a una atadura. Seducirte es decir que tú puedes. Muchas veces a uno lo seduce el alcohol, lo seduce la fornicación, los empiezan. Seducirte es tentarte para poderte atar. Esto es lo que estamos viendo el día de hoy, y estamos viendo una iglesia que se está enfriando. Satanás los está seduciendo. Satanás los está seduciendo diciendo: no te congregues, no es tan importante que te congregues, no es tan importante que leas la Biblia todos los días, no es tan importante que ores tanto, está mal, no es tan importante que ayunes, no ayunes tanto, creo que no está bien, y tu mente te está hablando eso porque te está seduciendo. Entonces cuando tú estés en ayuno, de repente viene y que dice: corta el ayuno, no pasa nada. Te está seduciendo para atarte. Él sabe que él te va a atar, y la primera arma de Satanás es seducirte, como también nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 7, versículo 7. Si tú me acompañas, Proverbios capítulo 7, versículo 7, estamos viendo cómo aquí Satanás actúa en la seducción. ¿Y en quién actúa? ¿A quién seduce Satanás? A los tibios. ¿A quién seduce Satanás? A los faltos de entendimiento, como dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 7, versículo 7. Vi entre los hombres, vi entre los simples, simples, gente sin conocimiento, gente sin la voluntad de Cristo, gente sin conocer a Dios, gente que no tiene ese fuego por el Espíritu Santo, gente que no tiene comunión con Dios, gente que no tiene una relación con Dios, gente en ayuno, en oración, gente, esos son los simples, los que no le dan importancia a la voluntad de Dios, los que no le dan importancia al Espíritu Santo, los que no le dan importancia a la forma de vivir, en toda su manera de vivir en santidad. Eso es lo que está pasando, como dice la Escritura. Aquellos que dicen: yo puedo dominar esto, para mí no es este problema, dejar el alcohol, dejar el cigarro, dejar la fornicación, para mí no es el problema el celular, para mí no es el problema esto. Aquellos que siempre están diciendo: yo puedo a la hora que yo quiero, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir tanto, ya es una mentira. Eso es lo que son los simples, aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Se le llama ignorantes. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. A un joven que dice: falto de entendimiento. Satanás estaba diciendo: lo voy a seducir. Él no tiene tanto interés por las cosas de Dios. Sí se congrega, pero no tiene pasión por las cosas de Cristo. No está lleno del fuego del Espíritu Santo. Él siempre dice que él puede dominar, que él puede hacer. Eso se le llama soberbia. A un simple falto de entendimiento es un soberbio. Entonces dice Satanás: a este lo voy a seducir. Le pone una mujer, como dice la palabra de Dios, una mujer que le guste, una mujer que esto, una mujer, porque aquí lo dice. Si nosotros vemos más hacia adelante, vamos a ver cómo lo seduce. Fíjate lo que te digo, cómo lo seduce. Estoy hablando para hombres y mujeres y para toda la iglesia, no solamente hacia las mujeres. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad de las tinieblas, dice la palabra de Dios, de noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera. ¿Escuchaste? Con atavío de ramera, dice, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Dice: unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza. ¿Escuchaste? Parece hasta como que rimó, mi hermano. Esto es lo que está pasando. Muchas veces no sabes dónde va a estar el demonio. Te está buscando a uno falto de entendimiento, y también se meten a las iglesias. Ese tipo de personas se meten a las iglesias, sean varones, sean mujeres. Son demonios que tratan de seducirte. Ten mucho cuidado. Despierta, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién es el que está a tu lado? Despierta quiénes son tus amistades, porque esas te pueden enfriar. Te puede decir: no, hoy sálate a la iglesia, no pasa nada. Mira, tú también necesitas descansar. Mira, tú también necesitas hacer esto. Mira, tú también necesitas hacer lo otro. Comparte esta ministración, iglesia, para que despierten muchos hermanos. Empieza a compartir en estos momentos para que muchos entren, porque hay muchos hermanos que están atados, que están distraídos, y eso es lo que está pasando. Satanás sabe, dile: ponle esto, vamos a distraerlo. Hoy vamos a hacer que se canse rápido
rápido en este día. Hoy vamos a hacer que el día de hoy no lea la Biblia. Hoy vamos a hacer que el día de hoy no ore. Hoy vamos a ponerle cansancio. Hoy vamos a hacer que se pelee en su casa. Hoy vamos a hacer, eso es lo que hace Satanás, porque el hombre tiene falta de entendimiento. Aquí lo dice la palabra de Dios. Yo quiero que veamos mucho sobre esta palabra. Dice la palabra de Dios, si nosotros nos vamos, escúchame bien, si nosotros nos vamos al versículo 21, yo quiero que tú vayas al versículo 21 aquí, para que vayamos al versículo 21, lo demás lo lees más lentamente. El versículo 21 dice, lo rindió con suavidad de sus muchas palabras, lo rindió con la suavidad, escúchame bien. El enemigo no va a mostrarse siempre, el enemigo, Satanás, no se muestra como alguien que te atormente. Satanás no se va a mostrar como alguien que te va a tener conflicto. Satanás no se va a mostrar como alguien que te vaya a enfermar. No. Satanás se va a mostrar como alguien con suave palabra. Al contrario, hasta te puede decir, sí, lo que tú deseas, sí. Eso estamos hablando, mi hermano. Eso estamos hablando, no solamente de una mujer. Estamos hablando de todo lo que nos distrae alrededor, en tu trabajo, tus amigos, los mismos hermanos dentro de la iglesia. Vamos a hacer esto, acabo el pastor no se da cuenta. No, mi hermano, no necesita el pastor darse cuenta. El que te está viendo en el cielo es el que se da cuenta. Entonces, hermano, estamos viendo el día de hoy. Déjame decirte, mi hermano, lo que está diciendo la palabra, lo rindió con suavidad de sus muchas palabras. ¿Qué está pasando ahorita en la apostasía? Se están rindiendo a las suaves palabras, pero no a la palabra verdadera de Dios. El pueblo le gusta las suaves palabras. Se están rindiendo ante Satanás, y luego dice, le obligó con salmería de sus labios. Salmería dice con salmerías, con muchas palabras, con mucha alegoría, con mucho endulzar. Y así está la iglesia ahorita, siendo endulzada por Satanás para rendirla, para atarla, para llevarla, para confundirla, como dice mi hermano, gracias. Eso es lo que está haciendo Satanás, confundirlos con muchas palabras dulces, suaves, porque no le gusta la palabra de reprensión, no le gusta la palabra de exhortación. Por eso están buscando más aquel que se parece a él, al mismo el hombre de moda, el hombre que predique modernamente, el hombre que dice, no es tanto este pecado, deja a tus hijos ver lo que sea, no pasa nada. Mira, esos demonios, no, es que déjalo que escuchen música del mundo, ¿qué tiene? No pasa nada, acabo no va a pasar. Ese es el Satanás, ese te estoy hablando, porque está viendo una familia con falta de entendimiento. Los padres el día de hoy comprándoles videos a sus hijos que los están matando, que los están seduciendo, que los están apartando de la voluntad de Dios, y el padre diciendo, ¿qué tiene que escuche un poco de música? No pasa nada. ¿Qué tiene que baile este tipo? ¿Qué tiene? No pasa nada. ¿Qué tiene que juegue ese videojuego durante tanto tiempo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que esté con el novio en el cuarto, con la novia en el cuarto? ¿Qué tiene? No pasa nada. Déjalo, son jóvenes. Eso es lo que está haciendo Satanás el día de hoy. Esos son los demonios que están dentro de la casa, es un choque de dos reinos. Y el reino de las tinieblas, déjame decirte que el reino de las tinieblas no va a venir a atormentarte inmediatamente. No, él va a venir primero a seducirte. Pon mucha atención. El reino de las tinieblas primero viene a seducirte. La palabra seducirte quiere decir encantar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los endulzó con salmería? ¿Quién los endulzó con palabras? Eso es lo que está viviendo la iglesia moderna, la iglesia actual. ¿Qué tiene? Los tiempos cambian, nosotros debemos que cambiar. No, los tiempos cambian, pero Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo verdadero. Y déjame decirte, Cristo no cambia. El mundo puede cambiar, pero Cristo no está cambiando, mi hermano. En la iglesia tiene que despertar de decir, esto dentro de la iglesia está mal, esto dentro de la iglesia está mal, este tipo de enseñanzas está mal, este tipo de vestimentas en las mujeres y en los hombres está mal. Déjame te lo digo, mi hermano, sí, Cristo quiere el corazón, mi hermano, pero es necesario que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios. Pon mucha atención. Fíjate, aquí es donde viene la atadura de Satanás. Fíjate lo que viene la atadura de Satanás. Dice, le obligó con salmería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey. Qué palabra tan fuerte, como va el buey al degolladero. ¿Escuchaste? Como va el buey al degolladero. Satanás te va a atar a la iglesia para matarlos, para llevarlos al degolladero, para atarlos con enfermedades, para atarlos con pobreza, con ruina, para atarlos con una enfermedad que no se paren a veces ni de la cama. Aquí lo está diciendo claramente la palabra de Dios. Lo llevó como buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Escuchaste, iglesia? Para ser castigado. Entonces, ¿cómo sale este tipo de demonio? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sale este tipo de demonio, iglesia? Escúchame bien, aparte del poder, con la sabiduría, Jesús es un caballero. Jesús viene y toca tu casa. Jesús viene y toca tu casa. Y Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Te está diciendo, llamo. Quien me deje entrar. Jesús no entra si tú no lo dejas entrar.
Si tú no le dices, Señor, pasa, libérame, sáname, restáurame, ¿qué quieres que haga, Señor? No solamente levántame de esta cama, no. ¿Qué quieres que yo haga, mi Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Grábala en las tablas de mi mente y en las tablas de mi corazón, como dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10. Grábamela, Señor, dame, Señor, dame. Deja de decir que tú puedes dominar el pecado. El pecado no se puede dominar. El pecado se rechaza. El pecado se aborrece. El pecado no se domina. El pecado inmediatamente se aborrece y el pecado se rechaza. Lo estamos viviendo en estos tiempos, que el día de hoy Satanás está llevando a la gente, como dice, como buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Qué palabra tan poderosa el día de hoy en el nombre de Jesús. Qué palabra tan poderosa estamos viendo que Jesús te está ministrando, te está diciendo, escúchame bien, hermano, despierta, ve a la escritura, ora para que Satanás no diga, este tiene falta de entendimiento. De esto los pastores, de eso es lo que estoy hablando. Los pastores tienen que darle a una doctrina a la iglesia para que despierte, que vuelva a los caminos del Señor. Estamos viendo que la iglesia está siendo dominada por salmería, por el mundo, que mejor me voy a la parranda de nuevo, otra vez voy a llegar al baile, otra vez voy a llegar a las fiestas, otra vez me voy con los inicuos, con los gentiles, con los que no conocen a Dios, con salmería, palabras suaves. Y como dice el Señor, te va a llevar al degolladero, como un buey al degolladero. Así lo dice la palabra de Dios. Se tenía que decir y se dijo, mi hermano, aquí lo dice claramente, dice, y como el necio a las prisiones. Y el día aquel hombre que ve esas prisiones dice, ¿por qué me pasa esto? Porque dice la palabra de Dios, hermano, aquí dice, y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa, dice, su corazón. Esto, iglesia, esto es liberación. La palabra demonio quiere decir deidad inferior, pero él utiliza este tipo de cosas, seduce para esclavizarte, te engaña y te obligan. Esto estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué estamos viviendo cuando nosotros vemos, y lo voy a decir otra vez nuevamente, a los mormones? ¿Qué estamos viviendo en los mormones, en esta secta de los mormones? Primero te esclavizan, no te seducen, porque la secta de los mormones te vamos a ayudar. Te quitan el evangelio y te ponen otro evangelio, el que es el de John Smith. Te ponen otro tipo de evangelio. ¿Qué estamos viendo, iglesia? Y discúlpenme muchos hermanos que me pueden ver, no estoy en contra de ustedes, pero sí en contra de las enseñanzas que el día de hoy. ¿Qué pasa en ese tipo de enseñanzas que te quieren ayudar para sacarte del alcohol, para ayudarte para sacarte de las drogas, pero no te dan el evangelio? Te empiezan a dar de un evangelio donde tú maldices, donde tú te suben a un púlpito, donde te dicen que tú sigues siendo un mismo alcohólico, donde te dicen que tú eres un mismo drogadicto, donde te enseñan a blasfemar, a decir un montón de groserías. ¿Qué tipo de evangelio es ese? ¿Qué tipo de enseñanza es esa? Eso es lo que está haciendo Satanás, que tomen un nombre de Cristo para que tengan una apariencia, pero verdaderamente están confundiendo y están matando a la gente. Esto es lo que está pasando. Los están seduciendo para después llevarlos a esclavizar, atarlos para esclavizarlos. Esto es lo que hace Satanás, los está llevando a esclavizarlos, iglesia. Entonces es necesario que el día de hoy, ¿qué le pasa a los jóvenes el día de hoy? ¿Qué le pasa a la juventud el día de hoy? ¿Por qué no quieren una iglesia? A una iglesia donde se predique el verdadero evangelio, donde el joven el día de hoy ya no quiere un ignario en el altar. El joven el día de hoy ya no quiere alabanzas de adoración. El joven el día de hoy quiere ver punchis dentro de la iglesia. El joven el día de hoy quiere ver una alabanza donde ellos puedan brincar como en el mundo. Si es necesario, nosotros danzamos, nosotros brincamos, pero en orden. El joven el día de hoy quiere que el pastor se parezca a ellos de moda, que traigan el pelo pintado, que traigan el día de hoy el atuendo de moda. No, mi hermano, el altar es para estar en santidad, como en tu casa, en santidad. Esto está haciendo, ¿por qué? Porque Satanás dice, voy a empezar por seducirlos, voy a empezar por atarlos. ¿Qué hace Satanás para atar a muchos de los hermanos? Te pone amigos que no deberían ser tus amigos, que te endulzan, porque dice, este tiene falta de entendimiento. A veces estás buscando una pareja que te ame, que te cuide, y así viene que eres falto de entendimiento. Muchos son atados porque te dicen, mi amor, me gustas, te quiero, voy a ser un hombre perfecto para ti. Esto lo utilizó Satanás muchas veces. Te atan, te apartan del evangelio, te apartan de Cristo. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Estamos siendo seducidos por muchos trabajos, porque hoy tenemos necesidad, y estamos siendo apartados por los trabajos laborales que Satanás muchas veces nos ata, nos pone trabajos para apartarnos de Cristo, para enfriarnos. Lo estamos viviendo el día de hoy, iglesia. No nos hagamos, iglesia, como dice la palabra de Dios, y no estoy diciendo ninguna grosería. Dice el Señor, no os engañéis
engañéis vosotros mismos. No te engañes, mi hermano. Satanás te está esclavizando para que te apartes de Cristo. Un hombre sabio, escúchame bien, un hombre sabio siempre le da un lugar a Cristo. Jesús dijo en el Antiguo Testamento que nos dejó 6 días para trabajar y 1 para descansar para Él. No importa si es entre semana, fin de semana, pero deja un día para el Dios Todopoderoso. No permitas que te esclavice con palabras suaves el demonio. Esto es lo que está pasando. Primero lo seduce, después lo esclaviza. Primero lo seduce diciendo: vas a ganar más dinero, te va a ir mejor, vas a prosperar, vas a tener el carro que querías, vas a tener la casa que querías, y de repente lo seduce, lo esclaviza y lo aparta y lo enfría, y cuando menos piensas ya es un arma de Satanás. Aquel que un día adoraba a Cristo ahora es el que mete intriga a su familia. Aquel que adoraba a Cristo ahora es el que mete división en la iglesia. Aquel que adoraba a Cristo ahora es el que pelea, el que dice Dios no existe. Aquel que un día adoró, ¿por qué? Porque Satanás lo llevó, como dice la palabra, y lo voy a decir, como buey al degolladero. Así dice la palabra. No estoy diciendo ninguna grosería, se tenía que decir y se dijo, mi hermano. Esa es la palabra del Dios Todopoderoso, para que veas que es un choque de 2 reinos. Es un choque de la luz con el choque de las tinieblas, y el choque de la luz con las tinieblas se llama sabiduría e ignorancia. Entonces, iglesia, debemos que ver que todo lo que te esclaviza es demoníaco. Todo lo que te aparta de Cristo es demoníaco. Veamos esto, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 13, versículo 31. Lucas capítulo 13, versículo 31, iglesia. Jesús trajo el reino de los cielos para echar el reino de las tinieblas. Vamos a Lucas capítulo 13, versículo 31. Yo agradezco al Dios Todopoderoso por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a estar orando. Fíjate lo que te digo, hermano. Déjame decirte que unos días anteriores yo traía estaba siendo atacado tremendamente por el enemigo en cansancio, no en depresión, cansancio físico, cansancio espiritual. Pero hoy el Señor me tomó, me levantó, no me dejó caer, porque el Señor dijo: no te probaré más allá de tus fuerzas. Yo le estaba pidiendo al Señor: Señor, levántame, Señor, levántame, Señor, restáurame. Y déjame decirte, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, que muchos hermanos que se congregan bajo este ministerio, en este canal, escúchame bien, este servidor, este siervo inútil que está predicando en esta hora, va a estar orando intensamente por tu vida, intensamente por tu familia, porque muchos de ustedes, hermano, no importa cuántos seamos, con un alma que ganemos para Cristo verdaderamente, iglesia, y que tú ganes para almas para Cristo, este siervo va a estar orando por ti. No dejes de poner tus peticiones, no dejes de poner, de verdad, aquí mi familia va a estar apuntando las peticiones, va a estar apuntando las peticiones tuyas. No las vamos a tirar, si tú pones una petición, las vamos a apuntar y nosotros vamos a estar orando intensamente, fíjate lo que te digo, intensamente por esa necesidad tuya, para que el día de mañana tú también subas un testimonio y digas: Dios hizo el milagro en mi vida, porque hay hermanos que nos podemos juntar para la oración y por la intercesión. Entonces, hermano, no quites tus peticiones, súbelas ahí, que mis hermanos van a estar apuntando tu petición y vamos a estar orando por esa petición. Lucas capítulo 13. Yo te dije Lucas capítulo 13, versículo 31 al 32. En el libro de Lucas capítulo 13, versículo 31 al 32. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo vamos a decir. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo, fíjate cómo le respondió Jesús: decid a aquella zorra, fíjate cómo le respondió: decid a aquella zorra, he aquí, hecho fuera, que dice, hecho fuera demonios. ¿Qué dijo? Hecho fuera demonios, dice la palabra de Dios, y hago curaciones hoy, mañana, y al tercer día termino mi obra. Déjame decirte que Herodes le estaba advirtiendo a Jesús, le estaba diciendo: deja de sanar, deja de hacer esto. Y Jesús le dijo: escúchame bien, todavía no puedes matarme. Esto lo estaba diciendo porque eso fue un lunes, martes y miércoles. Por eso dijo hoy, mañana y pasado mañana, porque Jesús fue tomado un miércoles, Jesús fue crucificado. Entonces, esto yo te lo digo, escúchame bien, iglesia, para que nosotros tengamos sabiduría también, porque dice la palabra de Dios: hoy, mañana y al tercer día. Estaba diciendo que fue un domingo, lunes, martes, y al tercer día tomaron a Jesús. Jesús fue crucificado un miércoles y él fue resucitado un Shabbat. Entonces de aquí estaba hablando, diciendo: todavía no me puedes tomar, yo todavía tengo 3 días para hacer liberaciones y para hacer curaciones. Por lo tanto, Jesús no podía ser crucificado antes. Esto fue un miércoles que a Jesús lo crucificaron. Entonces pasó jueves,
viernes, sábado, Shabbat, fue resucitado. Entonces muchos de nosotros, Jesús no resucitó un domingo, sino fue un Shabbat. Entonces, hermano, es necesario que nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Hecho fuera, ¿qué? Demonios. ¿Por qué, iglesia? Porque en aquellos tiempos estaban muchos atados. Entonces piensan que es normal. Escúchame bien, todo lo que la tierra no puede echar en tu vida, escúchame bien, algo que no es progresivo es porque está atado bajo demonios. Trabajos que no están prosperando están atados bajo ataduras espirituales demoníacas. Hermanos que no avanzan en su relación con Dios, hermanos que no avanzan en el conocimiento de Dios, están atados demoníacamente por espíritus demoníacos. Enfermedades que totalmente no pueden sanar. Y no estoy en contra de la medicina, déjame te aclaro, honro y respeto a todos los doctores en el mundo entero, hacen una buena labor. Honro que los doctores estén estudiando y nos puedan ayudar con medicina, pero hay enfermedades donde no salen con ninguna medicina porque son demonios. Entonces, hermano, no quites la palabra, no quites la mirada. Tu enemigo no es tu padre, no es tu madre, no es el doctor. Tu enemigo se llama Satanás, es un demonio. Entonces, de la misma manera, el demonio está oculto. Durante años toman medicina, no sana, el cáncer no sale, la diabetes, escúchame bien, la diabetes no sale, el cáncer de repente se seca por un rato y vuelve a resurgir el cáncer, no sale. ¿Por qué? Porque es demoníaco. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, en el nombre de Jesús, para que nosotros el día de hoy estemos orando y renunciemos y que el Señor nos libere de esas ataduras demoníacas. Nosotros vamos a ver el libro, este es el fundamento, Mateo capítulo 4, versículo 23, si tú me acompañas. El libro de Mateo capítulo 4 versículo 23, acompáñame en el nombre de Jesús. Vamos a hablar sobre liberación. Muchos hermanos que puedan entender qué es liberación y hasta dónde vamos a la liberación. Mateo capítulo 4, gracias a todos los hermanos, versículo 23 y 24. El libro de Mateo capítulo 4 versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios. Fíjate cómo Jesús hablaba siempre sobre esto. Dice: y recorrió Jesús todo a Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Fíjate, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y dice, y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Puedes ver que Jesús sana todo tipo, y esto es lo que se está quitando dentro de las iglesias, el poder, la sabiduría del Espíritu Santo. Fíjate todos los que le trajeron. Primero dice que predicaba, fue sanando todo, pero aquí dice, de todo dice que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. ¿Por diversas qué? Enfermedades. Esos afligidos eran atados por demonios. Esas diversas enfermedades eran atadas por demonios. Por eso no podía. Déjame decirte que uno de los aguijones que Pablo tenía, y lo podemos ver, mi Señor Jesucristo le puso un aguijón, pero era un demonio, era un aguijón, algo que lo atormentaba a Pablo, pero esto era dado por Dios para que Pablo no se exaltara, para que Pablo no se creciera en soberbia, para que Pablo no dijera yo soy Pablo. No, era afligido por un demonio, y esto es lo que estamos viendo aquí. Dice, y tormentos, endemoniados. Una cosa es uno que es afligido por un demonio, otra cosa es uno que vive atormentado por un demonio. Y fíjate la otra cosa, los endemoniados son los que estaban totalmente poseídos con los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y le decía mucha gente de Galilea, de Decápolis, dice, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Tenemos que tener que eso, el conocimiento, el reino que era. Jesús trajo otro reino. Aquí lo dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino, ¿cuál era? Que hay esperanza, que hay liberación, que hay sanación, que Cristo todo lo puede, que Él lo venció, que Cristo todo lo ató bajo sus pies. Como dice Colosenses capítulo 1, es necesario que tú creas que lo que está en tu vida puede ser sanado si el día de hoy, escúchame bien, ya no le das autoridad a la enfermedad como una enfermedad, sino le vas a decir, todo demonio de enfermedad que esté en mi cuerpo, todo demonio de aflicción que esté en mi cabeza, todo demonio de aflicción que esté en mis huesos, todo lo que te aflige, todo lo que te atormenta, iglesia, todo espíritu demoníaco que esté afligiendo mi casa, que esté atando a mis hijos, tu demonio, en el nombre de Jesús, hoy vas a salir.
salir en el nombre de Jesús. Así tienes que hablar. Ya debes que estar hablando en esos momentos. Todo lo que atormenta mi cabeza, todo lo que esté afligiendo mi vida. Y escúchame bien, una persona que no tiene para comer, una persona que no tiene para vivir, ¿a poco no está afligida? ¿A poco no le aflige el saber que se va a levantar y que no tiene para comer? ¿A poco no le aflige, no le atormenta que él tiene que, a veces personas que tienen niños chicos, ¿a poco no le atormenta el saber que él se va a levantar y no tiene que darle de comer a alguien de sus hijos? Te lo digo, iglesia, porque yo pasé por ese tipo de pruebas. Vivimos afligidos, vivimos atados, iglesia, a ese tipo de aflicciones, cuando el Señor dice: yo he venido a echar fuera ese reino de las tinieblas, yo he venido a traerte luz. Entonces, hermano, tengamos muy en cuenta que eso es demoníaco, y tú luchas por prosperar, tú luchas por trabajar, haces una cosa, haces otra, pero no avanzas. Al contrario, te va peor todavía. Te falta esto, no tienes para pagar la luz, muchos la renta, no tienes para pagar agua, no tienes para comer, se enferma un hijo, se enferma el otro, se enferma el padre, la madre, y de repente, ¿eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama, iglesia, a ese tipo de pruebas? ¿No se le llama aflicción? Una cosa es la prueba, una cosa es la prueba que Dios te da, una cosa es la prueba que Dios permite en tu vida, pero otra cosa es demoníaco, otra cosa es te quiere destruir, te quiere atar, te quiere meter a la depresión. Jesús no va a ponerte una prueba para que entres en depresión. Jesús no va a ponerte una prueba, escúchame bien, una prueba para que te atormentes. Jesús no va a poner una prueba para que te la pases deprimido, para que te la pases atado. No, Jesús va a poner una prueba para probar tu fe y decir: tú puedes, levántate, levántate. Pero otro tipo de prueba es demoníaco, que no se le llama prueba, se le llama destrucción, es demoníaco. Entonces a la iglesia el día de hoy no le enseña a discernir que lo que muchas veces está pasando en tu vida es demoníaco. Entonces vamos a aprender qué es la palabra liberación. La palabra liberar quiere decir cortar. La palabra liberar quiere decir cortar, ser desatado. Ser desatado. La palabra liberación la palabra quiere decir impartir liberación. Quiero que vayas al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 30. 12 al 13, perdón, 12 al 13. Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 13. Debemos que buscar, iglesia, intensamente el poder de Dios, pero por medio del Espíritu Santo. No se puede. Cuando Jesús dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder, Jesús estaba diciendo: te voy a impartir autoridad. No le estaba dando algo natural, sino algo sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural. Jesús estaba impartiendo de su espíritu, de su autoridad, de su fe, escúchame bien, de su palabra sobrenatural. No era algo natural. El día de hoy la iglesia está caminando con cosas naturales, palabras naturales, pero no con el poder sobrenatural. El poder sobrenatural, Jesús le estaba diciendo: voy a impartir de mi espíritu, de mi autoridad, para liberar, para cortar, para que veas lo sobrenatural. Cuando el Padre Jehová levantó a Moisés, ¿qué le dio? Cosas sobrenaturales. Le dio poder sobrenatural para pelear contra brujos. Escúchame bien, contra brujos, porque los brujos pelean con cosas sobrenaturales, con adivinaciones, con ilusiones, con brujería, con ataduras. Podías ver que los brujos, las 3 primeras señales que hizo Moisés, los brujos también lo podían hacer. Hasta la cuarta señal, que los brujos dijeron: dedo de Jehová, diciendo: nosotros no podemos hacer eso. Entonces hoy en día el pastoreo, el ministerio cristiano se está tratando de pelear contra la brujería con cosas naturales. No se puede. Necesitamos ser bautizados en el poder del Espíritu Santo para pelear contra la brujería, para pelear contra la hechicería, para pelear contra las enfermedades demoníacas, para pelear contra las ataduras demoníacas. El fuego y la unción y el poder del Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia aprenda a ser llenado del fuego del Espíritu Santo, a hacer las obras del Espíritu Santo, porque muchos están peleando con cosas terrenales, enseñanzas terrenales, incluso están quitando la sabiduría de Dios y están poniendo enseñanzas de otro tipo de psicología, de psiquiatría, de liderazgo terrenal, de cosas, de enseñanzas de dentro del trabajo. No, mi hermano, tú tienes que tener, en el libro de Hechos, cuando el Señor Dios Todopoderoso mandó levantar a aquellos hombres, estaban llenos del fuego del Espíritu
Santo, estaban llenos de sabiduría, porque ellos no necesitan enseñanzas terrenales, ellos no necesitan conocimiento terrenal, ellos no necesitan estructuras terrenales. Necesitamos estructuras espirituales, poder del fuego, llenos del Espíritu Santo, llenos de las obras del Espíritu Santo, de misericordia, de mansedumbre, de amor, de saber perdonar, fuego del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo. Una cosa, tú fuiste bautizado en el agua por arrepentimiento de pecados. Una cosa es que tú hayas sido lleno del Espíritu Santo, es vivir sobrenaturalmente, y muchos de nosotros hemos dejado de vivir sobrenaturalmente. Déjamelo decirte por qué. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo y fue bautizada en el Espíritu Santo nunca se detiene ante las obras de Satanás. Al contrario, el que está lleno del Espíritu Santo, él tiene una fe sobrenatural. Él empieza a ver cosas que un hombre natural no puede percibir. Está diciendo, mientras el hombre natural dice, no puedo, me va a costar, no tengo el dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, el hombre sobrenatural que fue lleno del Espíritu Santo dice, no tengo dinero, pero tengo oración, tengo ayuno, tengo esperanza en Cristo Jesús. Dios me va a responder, Dios me va a levantar, Dios me va a dar mucho más. Yo voy a seguir mirando a donde quiero llegar, yo voy a seguir mirando a las cosas del Señor, yo quiero seguir mirando. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios sobrenatural no se necesita que lo tienes. Entonces tú ya estás viviendo por lo que ves, mas no por lo que no ves. Así es lo que le pasó a Moisés. Moisés dijo que él se quedó mirando al invisible, diciendo, no lo puedo percibir con mis ojos naturales, pero con mi corazón Jehová no me ha abandonado. Jehová me va a llevar a donde me prometió, a la tierra prometida. Vamos a lograr, vamos a salir. Eso es ser bautizado en el Espíritu. Ser bautizado en el Espíritu es ver las cosas sobrenaturales. No te rindas, dile al Señor, dame más de tu Espíritu, lléname del poder sobrenatural, lléname de las cosas sobrenaturales, Señor. Un hombre que, escúchame bien, un hombre que no está bautizado en el fuego del Espíritu Santo siempre está pensando, y me voy a enfermar. Le está dando mucha autoridad a la enfermedad. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo dice, aunque mi cuerpo esté enfermo, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a levantar. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, porque él está viendo con el fuego, con la unción, porque ya fue bautizado. Eso fue lo que el Señor los llenó del fuego, y como señal pusieron las lenguas. Como señal, él les estaba dando poder y autoridad a ellos, sobrenatural. El que está lleno del Espíritu Santo camina de una manera sobrenatural. El que está lleno del Espíritu Santo no se rinde, él lucha, él se levanta, él vuelve a decir, yo creo en el Dios Todopoderoso. Eso son las personas sobrenaturales. Las personas que nunca han sido bautizadas siempre se rinden, siempre están en depresión, siempre están en tristeza, siempre hablan de enfermedades, siempre hablan de depresiones, siempre están hablando de eso, en vez de decir, no, mi hermano, vamos a levantarnos. Déjame decirte, hermano, vamos a levantarnos, vamos a pelear. Tenemos un Dios que tiene dominio en los cielos y tiene dominio en la tierra. Esto lo dice claramente la palabra. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Salmos. Antes de continuar con esto, déjame darte esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Eso lo dice el libro de Salmos. El libro de Salmos, gracias a todos los que están en estos momentos. Versículo 24. Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Fíjate lo que dice. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que y los que en él habitan. Fíjate. El mundo y los que en él habitan. De Jehová, de tu padre, de tu papá, del Dios Todopoderoso. De Jehová son los cielos, aquí lo dice. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de tu papá, del Padre que tenemos, del Dios. Entonces no digas que no tienes nada. Tú lo tienes todo. Tienes un Padre que es dueño de toda la tierra, de todos los cielos, de todo lo que tienes sobre la tierra. Entonces no digas, no tengo nada, no tengo. No, mi hermano, un cristiano no está para dar lástima. Un cristiano es para que nosotros hablemos de las cosas poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no te llamó para que des lástima. Jesús te llamó para que des testimonio, que cuando no tenías nada, Él te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que Jesús te levantó y te llamó, porque el mundo está atado en la enfermedad, pero Jesús te dijo, tú vas a experimentar el poder sobrenatural mío. Mientras ellos siguen atados en su depresión, yo te voy a hacer que cuando no tenías nada, y aún con esa enfermedad, te voy a levantar y yo te voy a resucitar. Te voy a dar cosas sobrenaturales. Aún cuando la gente veía que tú estabas siempre atado, yo te voy a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hablemos del Dios sobrenatural. De Él es la tierra. Así, mi hermano, cuando tú no tenías nada, ese es el Dios. Entonces la gente que no está bautizada en el Espíritu no puede ver las cosas sobrenaturales. Está atado a lo natural. Ellos crecen
hasta que tienen las cosas en sus manos. Ellos crecen con la fe del hombre, la fe física. Hasta no tenerlo dicen no creerlo. No, hermano, el Señor dice en su palabra, el Señor dice en primera carta de Juan. Bueno, ya me fui a la parte espiritual de la fe. El Señor dice en primera carta de Juan, déjame decirte esto, primera carta de Juan capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La fe no es tangible. La fe es hablar de un Dios sobrenatural. Mucha gente sigue orando. Aunque no lo tengas, lo vas a tener. Lo vas a tener. Lo vas a tener. De Él es el cielo, la tierra y todo lo que hay. Todo lo que habita en esta tierra, hermano. Tú puedes ver, iglesia. Escúchame bien en el nombre de Jesús. Que el hombre, muchas veces el hombre, su poder está en la riqueza monetaria. En la riqueza monetaria. Déjame decirte que el hombre cristiano, su poder está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, iglesia. Acuérdate, iglesia, cuando Jesús le dio para comer a 5,000 personas. Escúchame bien. Y otras 7,000 personas. Les dio de comer con 5 peces. Con 5 peces, 5 panes. Él no creyó hasta que los tenía ahí. Él dijo, gracias, Padre. Y Dios le mostró una abundancia sobrenatural. Dios es sobrenatural. ¿Cómo va a creer la iglesia si está basada en puras cosas naturales? ¿Cómo va a creer la iglesia? La iglesia que le da mucho miedo cuando un endemoniado está en la iglesia, se está manifestando, en vez de que se esté gozando diciendo, mi hermano está siendo liberado, mi hermana está siendo liberada de esa enfermedad, de esa ruina, de esa destrucción. Gózate en el nombre de Jesús de Nazaret. Es necesario que nosotros veamos a un Dios sobrenatural. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Aquí nos da la palabra. Aquí nos da la palabra en el nombre de Jesús. Claramente, ¿qué es la palabra de Dios? Aquí lo dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra quiere decir viva, quiere decir espíritu. La palabra viva quiere decir espíritu, y eso lo confirma el libro de Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Pero aquí dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva quiere decir espíritu y seguro. Espíritu y segura. Espíritu y segura. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Fíjate, dice, el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? Va a liberar todo lo que está en tu alma y en tu espíritu. Está diciendo, toda cosa demoníaca va a ser cortada, va a ser liberada. Todo lo que te ataba, porque es demoníaco. Lo que te ata es demoníaco. Va a ser cortado en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Dice, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. ¿Y qué dice? Y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, aquí dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos para dar cuenta. Puedes ver que el Señor Dios Todopoderoso sabe que en estos momentos, Él sabe la necesidad que tienes. Él sabe, porque tú delante de Dios estás desnudo. Tú delante de Dios sabe el Señor cuál es tu aflicción y cuál es tu necesidad. Entonces deja penetrar la palabra en este día y en esta noche. Deja penetrar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es segura lo que Dios. Pero una de las cosas que tienes que reconocer es que Jesús ha venido a liberar. Tú repites, Señor, libérame. Señor, libérame. Señor, libérame. Tú eres sobrenatural. Tú no puedes, escúchame bien, estar esperando que hasta que el pastor te vaya y te toque la cabeza. No, mi hermano, la palabra viaja, porque la palabra es espíritu. La palabra libera, la palabra va como fuego y llega hasta penetrar. Entonces, hermano, vamos a empezar ahorita nosotros el ministerio de liberación en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Reconocer la palabra es retener. Reconocer la palabra es retener, iglesia, para ser liberado. Para ser liberado. La palabra tiene una impartición. Cuando dice la palabra aquí que es más cortante que una espada de doble filo, es que la palabra imparte. La palabra impartir quiere decir cortar y liberar. Cortar y liberar. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre, párate y anda, esa era una palabra que estaba cortando. Le estaba cortando la atadura de la enfermedad de los pies. Y Jesús le dijo, párate
y anda. Fíjate lo que dijo, párate y anda. Era una palabra segura y eficaz que en el espíritu cortó. Estaba impartiendo Jesús de su espíritu. La palabra es espíritu. Le estaba diciendo, te voy a impartir. Mi palabra es viva y segura. Por eso muchos hermanos tienen que creer que por medio que cuando nosotros decimos en el poderoso nombre de Jesús, sé liberado y sanado, esa palabra te tiene que impartir porque tú la recibiste, tú la dejaste entrar, tú dijiste, lo creo en el nombre de Jesús, lo creo, no había duda. Y es necesario, mi hermano, que tú creas que la palabra de Dios tiene que impartir en tu vida. Quiero que veamos nosotros la palabra del libro de Lucas. Para todos los hermanos, déjame decirte, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, gracias. Vamos a empezar ahorita, iglesia. Primera de Corintios 1, 18. Vamos a hablar de liberación. Todavía no voy a terminar. Voy a hablar un poquito más de una atadura donde hay muchos hermanos atados. Todavía no voy a terminar, hermano. Primera de Corintios. Voy a hablar de una parte que muchos hermanos no les gusta hablar. Lo sexual. Ay, hermanos, ahí es donde la iglesia está bien atada. Primera de Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz dice, es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, hermano, esto es ¿qué? Poder de Dios. Entonces es segura, no está diciendo que es consejería, es poder, es liberación, es impartición de poder del cielo. Es la impartición del poder del cielo, es liberación. Hoy se va a romper toda atadura de enfermedad, hoy se va a romper también toda atadura de ruina, de pobreza, hoy se va a romper toda atadura de adicciones. Hace tiempo estaba hablando con hermanos pastores en la fe, y muchos hermanos pastores estábamos hablando sobre, dice, pastor, predíqueles esto. Le dije, ¿cómo le predicas a un hombre que por años está atado al alcoholismo y a la drogadicción? Y el hermano de repente tú le predicas la palabra, pero a los 2-3 días vuelve a la adicción, a la droga y al alcohol. ¿Por qué? Porque muchos estamos impartiendo la palabra sin que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo. Si yo oro en esta noche y solamente oro, hermanos estaban esperando una liberación, una sanación, y no pasó nada. Dicen, no pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque también el que imparte, el que libera la palabra, tiene que estar lleno del fuego y del poder del Espíritu Santo, para que dentro de él salga el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús. Porque muchos pueden dar una palabra, una alegoría, bonito, adornó, me dijo que Dios me va a levantar, me dijo sí, pero esa palabra tiene que ir con espíritu para que pueda cortar, para que pueda cumplirse. La palabra, cuando Dios dice, la palabra es viva y eficaz, dice que tiene un cumplimiento, se tiene que cumplir. Muchos de los hermanos que me están viendo, yo no lo digo para gloriarme, sino que yo cuando predico trato de buscar ser lleno del Espíritu Santo, para que la palabra no vuelva vacía, no vaya vacía, sino que traiga un rompimiento a tu vida. Muchos hermanos, he orado por ustedes y muchos pueden testificar que han sido liberados. A muchos he tomado videollamadas y fueron liberados. No tuve que tocarlos, no soy yo, es el Espíritu, porque yo creo que Dios libera por medio de esa manera. Yo creo que Dios sana y yo libero la palabra porque lo creo. No es el hombre, no es mi carne, es el Espíritu. Todo hermano, cuando ore por alguien, tiene primero que creerlo, ser lleno de fe, ser lleno de que Dios lo va a hacer, porque a veces el hombre, hasta el que ora, no cree lo que está orando. A veces el hombre que ora dice, pues no sé si vaya a pasar, pero yo oré. No, mi hermano, cuando alguien ora, tiene que estar seguro de que va a pasar algo sobrenatural, de que Dios va a romper, de que Dios va a libertar, de que Dios va a levantar. Esto es lo que necesitamos el día de hoy, que nosotros seamos instrumentos para impartir la voluntad verdadera del Dios Todopoderoso. Entonces dice que la palabra es poder, y vamos a hablar de estas cosas sobrenaturales. Por aquí voy a entrar a otro tema, donde muchos el día de hoy están siendo atados a ataduras sexuales. Ataduras sexuales. La palabra sexual en la iglesia se predica muy poco. Cosas solamente dicen, suelta el adulterio y suelta la fornicación, pero muchas veces no expresamos verdaderamente lo que está pasando dentro de la iglesia. Son ataduras sexuales. La atadura sexual es una atadura espiritual demoníaca. Empieza en la mente y termina en codicia y termina en lascivia. Empieza en la mente, termina en codicia y termina en lascivia. Y mucha iglesia, escúchame bien,
En parte en el ministerio que yo he caminado, he conocido bastante gente en mucho tiempo, donde muchos dicen que quiero que ore por mí porque me está yendo muy mal en mi trabajo. Pon mucha atención. Y muchas veces le digo, escúchame bien, te está yendo mal en el trabajo, no solamente te está yendo mal, es porque tú estás pecando, estás fornicando, estás adulterando, estás viendo pornografía. ¿Por qué? Porque el demonio de fornicación y de adulterio trae otros demonios, trae 7 demonios más fuertes, y el estado segundo viene a ser peor que el primero. No porque sea un pecado sexual no te va a llevar pobreza, te va a llevar a la pobreza, te va a llevar a la enfermedad, te va a llevar a la destrucción. Esos son los pecados que muchas veces la iglesia no está hablando, donde el hombre está viendo pornografía, donde el hombre se está masturbando, jovencitos, jovencitas, 12 años, 11 años, 13 años, masturbándose el día de hoy. Dios creó el sexo, hermano, para que nosotros nos multipliquemos. Realmente el sexo que Dios creó es bueno, pero el sexo del hombre es demoníaco. Hay lascivia, hay morbosidad, hay ese tipo de morbosidades asquerosos. El sexo en el matrimonio, iglesia, es mantener un equilibrio emocional. Dios creó el sexo en el matrimonio para mantener un equilibrio emocional, para que se rompa. Cuando el hombre verdaderamente tiene una relación sexual con su mujer, es para que se rompa, para que haya un equilibrio, para que le dé seguridad, para que se le vuelva el autoestima, para que vuelva el ánimo y para que rompa incluso el estrés. Dios creó el sexo para eso. El sexo no es malo, hermano, pero lo que es demoníaco es cuando tú te metes con una mujer que no es la tuya, o cuando tú te metes con un hombre que no es tu marido. Ahí es demoníaco, ahí es donde empieza lo demoníaco, porque cuando tú tienes una relación sexual con tu mujer, eso no es demoníaco, esa es la voluntad de Dios. Lo demoníaco es cuando tú te tienes relaciones con una que no es tu mujer o con uno que no es tu marido. Eso es demoníaco. La masturbación está escrita dentro de la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver mucha de la palabra esto. La falta la falta, escúchame bien, iglesia, la fornicación, la masturbación van a esclavizarte. Muchas personas, iglesia, cuando no tienen esa relación plena, placentera en sus matrimonios, es necesario que hablemos de todo esto. Pon mucho cuidado. Cuando no tienen esa relación placentera, esos hermanos son esclavizados muchas veces a otro tipo de cosas, al alcohol, a la comida, al ejercicio, a la depresión, al cigarro, porque una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es esclavizar para ahí liberar toda esa falta de esa relación sexual. Entonces ellos empiezan a ver pornografía, se empiezan a masturbar, empiezan a comer muchas cosas, y esto es lo que muchos están viendo, están viviendo el día de hoy. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros hablemos de esto y que muchos jóvenes conozcan que la masturbación trae espíritus demoníacos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, con esto voy a terminar, porque muchos quieren ser liberados, pero no quieren soltar la masturbación, no quieren soltar la pornografía, no quieren soltar el adulterio, no quieren soltar la fornicación. Y estas son ataduras que están dentro. Fíjate, una de las cosas demoníacas que está dentro de la iglesia. El día de hoy, hay mucha infidelidad por la falta del hombre. Hay un mandamiento en el libro de Primera de Corintios capítulo 7, dice el Señor, solamente sepárense por causa de la oración, que oren sosegadamente. Pero el día de hoy el hombre no está cumpliendo con su mujer y la mujer tampoco está cumpliendo con el hombre. Entonces el hombre empieza a ser atado en otro tipo de ataduras, en otro tipo de pensamientos, así como la mujer en otro tipo de pensamientos. Y esta palabra sexualmente no se habla dentro de la iglesia, porque al pastor o muchos de los pastores mejor predican, perdonan. No, fíjate, déjame decirte algo, mi hermano. La parte sexual es bien importante. Algo de los pecados más grandes que Jesús hablaba era el adulterio, la fornicación, la sexualidad fuera de matrimonio. Eso es de lo que más Jesús hablaba. Y estaba hablando de una parte sexual. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, donde dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, capítulo 5, capítulo 6, ellos fueron esclavizados, y las mujeres terrenales fueron codiciadas por gigantes y fueron esclavizadas, escúchame bien, por la parte sexual. Es donde dice que el mundo se corrompió por la parte que dice sexual. ¿Por qué fue engañado Sansón? Por la parte sexual. ¿Por qué fue engañado David? Por la parte sexual. ¿Por qué empezó después el pecado de David? Llevó
a los hijos por la parte sexual. Un hijo de David violó a una hermana de David, codiciando a su propia hermana en la parte sexual. Estamos viendo en dónde quería ser tentado José, aquel que estaba en el atado por Faraón. Su mujer lo quiso seducir sexualmente. Estamos viendo que nosotros estamos viviendo unas ataduras sexuales que no se habla, porque el pastor dejó de hablar de algo que se está viviendo dentro de la iglesia, y hablar de eso. Hay muchos hermanos que están dentro de la iglesia que son amigos, ya no son esposos, ya dejaron de ser esposos, ahora son amigos. Entonces, el ser amigos, de repente, si un hombre no cumple con su mujer o la mujer con el hombre busca otras ataduras. Satanás lo seduce a otras ataduras, viendo a otras mujeres, masturbación, adulterio, pornografía, o la mujer empieza a buscar otras ataduras, porque el día de hoy, si el hombre no da dinero, entonces la mujer tampoco le da sexo. Ya parece que la mujer se está prostituyendo. Esto es lo que estamos viviendo dentro de la misma iglesia cristiana. Por eso el día de hoy está blasfemando mujeres dentro de la iglesia, codiciando hermanos dentro de la iglesia, y hombres dentro de la iglesia codiciando mujeres dentro de la iglesia. Aún pastoras y aún pastores se están prostituyendo dentro de la iglesia. Pastoras yéndose con hombres de la iglesia, y pastores tomando ovejas de la misma iglesia, dejando a su mujer y casándose con otros. Esto es lo que estamos viendo en la iglesia de Cristo. Se está apostatando, y es la parte sexual por falta de tener cumplimiento conyugal conforme a la voluntad de Dios. Entonces es necesario que hablemos. Yo te lo dije, vamos a ver esto primeramente. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Todavía no termino, no me le estés cambiando en el poderoso nombre de Jesús. Antes busca esto, porque voy a hablar muchas cosas de estas. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son, ¿qué dice? Lícitas. Dice, mas no todas me convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice la palabra de Dios. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Dice, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Fíjate, el cuerpo no me le cambies en el nombre de Jesús. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y el Señor, ¿qué dice? Para el cuerpo. Hablemos de fornicación, hablemos de sexo en esta noche, iglesia, porque esa es una de las ataduras que es la menos predicada. Y luego dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y haré miembros de una ramera. ¿Escuchaste? Quitaré pues el miembro de Cristo y haré miembros de una ramera. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy dentro del mismo matrimonio cristiano. Estamos viviendo una lascivia, una asquerosidad. Estamos nosotros queriendo experimentar las cosas del mundo en vuestro matrimonio. Te lo digo en el nombre de Jesús. El Dios Todopoderoso a mí me ha revelado, me ha llamado. Te voy a decir, personas cristianas tratando de hacer las cosas del mundo sexualmente dentro de su mismo ministerio. Te lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, porque he sido llamado a traer este mensaje, porque aún a los mismos pastores se les tiene que exhortar, como a este pastor el Señor Dios Todopoderoso me exhortó grandemente en muchas maneras de vivir, que muchos de nosotros vamos a la iglesia pero practicamos lo mundano, practicamos la lascivia del mundo. Queremos tratar a vuestras mujeres, y las mujeres tienen que tratar a su marido como si fuera pornografía. Y no, mi hermano, Dios no nos llamó para hacer pornografía en nuestros matrimonios. Dios nos llamó para que nosotros tengamos una manera de vivir santa, perfecta, agradable al Dios Todopoderoso. El pueblo el día de hoy cristiano está tratando, no importa que seas casado, no, mi hermano, hay un sexo que no agrada a Dios. Aunque estés casado, tienes que agradar a Dios en tu manera de vivir. Dios Padre, dile al Dios Todopoderoso, Señor, perdóname porque yo he practicado eso en mi matrimonio. Señor, perdóname, libérame de esas prácticas demoníacas, libérame de esas prácticas lascívicas. Señor, tengo que hacer un sexo conforme a tu voluntad. Entonces el día de hoy hay muchos cristianos que están tratando de practicar la pornografía del mundo, porque dicen, es mi matrimonio, estoy casado, es mi mujer, es mi marido. Sí, mi hermano, pero hay un sexo que es demoníaco, hay un sexo que es del mundo, hay un sexo que es asqueroso, hay un sexo que es diabólico, hay un sexo que es lascívico, hay un sexo que es perverso, y nunca te diste cuenta.
¿Por qué Satanás te está atacando? Nunca te diste cuenta. Dices, pastor, pero no veo otro. No, tú no estás viendo otras mujeres. Tú no estás teniendo relación con otras mujeres. Estás teniendo tu relación con tu esposa, con tu esposo, pero morboso, lascívico, asqueroso. No es santo, no es verdadero, es pornográfico. Es una forma de lascivia asquerosa. Es necesario que tú sepas que hay un sexo que le agrada a Dios. Hay una relación sexual que le agrada a Dios. Entonces, hermano, yo te invito en esta hora que si tú has vivido aún hay tiempo. Arrepiéntete, cristiano, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, pastor, arrepiéntete en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola persona. Toda persona que el día de hoy ha tenido relaciones fuera de su matrimonio, ha tenido relaciones con una ramera, entonces hay un demonio, ya está un demonio ahí, está atado. Todo matrimonio, todo cristiano que tiene relaciones sexuales con una persona que no sea su mujer, aunque sea su pareja, pero no está casado ante el nombre de vuestro Dios Señor Jesucristo, entonces, hermano, estás viviendo en adulterio o estás viviendo en fornicación. Entonces, hermano, hay demonios dentro de tu vida, hay espíritus que están destruyendo, y la iglesia el día de hoy esto lo está evadiendo. Por eso la palabra de Dios nos muestra y nos dice, va a llegar el momento donde ya no van a querer casarse, y esto es lo que estamos viviendo. Sigamos leyendo qué nos dice la palabra del Dios Todopoderoso. Si alguien me puede ayudar aquí con adoración, con adoración en la música. Gracias en el nombre de Jesús. Luego dice la palabra de Dios, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, escuchaste, fíjate lo que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca, mas el que se masturba con su propio cuerpo peca. Eso es lo que está diciendo la palabra del Dios Todopoderoso. Mas el que se masturba con su propio cuerpo, que dice, peca. Esto estamos viendo que aquí la palabra de Dios es muy clara. La fornicación, la masturbación es pecado. O ignoráis, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso hasta el versículo 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y dice que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, dice la palabra de Dios. Glorificar pues a Dios, que dice, en vuestro cuerpo, dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces puedes ver que a Dios Todopoderoso no se le da solamente la gloria en hacer una buena obra, sino en tu cuerpo, en tu manera de cómo llevar tu parte sexual, en tu manera de cómo vives tu relación sexual. Y estamos viviendo el día de hoy, dentro de la misma iglesia cristiana, estamos viendo cristianos teniendo relaciones sexuales como si fueran hombres de pornografía o mujeres de pornografía. ¿Por qué crees que las mujeres el día de hoy cristianas, en vez de con su vestimenta vestirse agradablemente para Dios, están vistiendo para que provoquen a los hombres? ¿Por qué crees que el día de hoy las mujeres están buscando operarse pechos, operarse pompas, operarse todo para atraer sexualmente no solamente a su marido y a su mujer, sino también al mundo? ¿Por qué? Porque no saben que esto es templo del Espíritu Santo, no saben que este templo se tiene que cuidar, no saben que este templo se tiene que tapar. El día de hoy estamos viendo este tipo de pornografía dentro de las mismas iglesias, porque el pastor no está reprendiendo a aquella mujer que va con el escote, aquella mujer que va con las minifaldas, tratando de provocar. No pone que al pastor no lo tiente, pero los hermanos débiles que todavía están naciendo de nuevo, que todavía no tienen al espíritu de poder, que todavía no están llenos del Espíritu Santo, las mujeres con unos pantalones tan entallados, las mujeres con unas mallas dentro de la iglesia, que se les nota todas sus partes femeninas, adelante y atrás, con un tipo de ropa interior que se les transparenta. Hermano, en el nombre de Jesús, despertemos, pastores. Se tiene que hablar esto dentro de la iglesia. Yo te lo digo, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. A mí me gusta predicar en el altar para exhortar a toda la iglesia, no decir fulana, hermana, sutana. No, se exhorta para que cambien el nombre de Jesús. Y hoy podemos ver que los hermanos y las hermanas no cambian, porque en cuanto traes algo grande, algo holgado, te dicen, ay, te vistes como una abuelita. No importa que te vistas como una abuelita, pero que sea
agradable y perfecto para el Dios Todopoderoso. No importa que te vistas como una mujer, como una señora, no importa, pero que agrades al Dios Todopoderoso, mi hermano. Déjame decirte que el altar no se moderniza. Los tiempos pueden ser modernos, pero el altar debe que ser santo, santo, santo. El altar no tiene que ser un altar para provocar. El pastor no tiene que vestirse para provocar a las creyentes, a las hermanas y a los hermanos. El pastor se tiene que vestir para darle gloria a Dios, no para provocar. Estamos viendo que los pastores se visten para provocar, las mujeres se vistan para provocar. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, es tiempo que la iglesia despierte. Estamos viviendo el altar, problemas sexuales, hermano, problemas y ataduras sexuales, de pornografía, de masturbación. La masturbación, una de las cosas, es la falta de satisfacción. Por eso utilizan la masturbación y la pornografía. Esto trae ataduras que esclavizan. Es por falta de una satisfacción sexual. Es necesario que los hombres y maridos hablen de cómo tratarse sexualmente entre marido y mujer en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, hermano, yo quiero orar en esta noche. Voy a seguir hablando de esto de lo sexual, si Dios me permite, el día de mañana, para que mañana te conectes, si Dios me lo permite. Vamos a hablar de esas ataduras sexuales, porque también son ataduras demoníacas, donde mucha gente está enferma, también porque está atado sexualmente. Yo te agradezco en esta noche que me hayas escuchado. Yo te agradezco que en esta noche tú hayas recibido esta palabra del Dios Todopoderoso. Mañana vamos a hablar de las cosas sexuales dentro del altar, dentro de las iglesias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por escucharme, de verdad. Quiero que oremos juntos. Quiero que renunciemos, porque vamos a prepararnos para la liberación. Quiero que oremos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, te cedemos nuestra voluntad. Te pedimos, Dios de los cielos y de la tierra, perdones vuestros pecados, perdones vuestros malos pensamientos, Señor. Si hemos nosotros practicado, Señor, este tipo de sexo, Señor, perdónanos este sexo ilícito, Padre. Si nosotros hemos practicado este tipo de morbosidad, perdónanos, Dios Todopoderoso. Te pedimos en esta hora, Dios de los cielos y de la tierra, traigas liberación a vuestro cuerpo, traigas liberación a vuestra vida, traigas liberación a vuestro matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que el día de hoy liberes toda atadura sexual en mi vida y toda atadura de esclavitud, Señor, que haya venido de Satanás. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el día de hoy, Dios de los cielos y de la tierra, el día de hoy tu espíritu pueda libertarnos de toda atadura sexual, toda atadura de pornografía, toda atadura de masturbación, toda atadura de lascivia, toda atadura, Señor, de codicia hacia otras personas, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que en esta hora escuches mi oración. Te pido misericordia, inclines tu oído, inclines tu rostro hacia mi necesidad. Padre, libértame y liberta mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, en amén. Entonces, hermano, vamos a prepararnos nosotros para la liberación. Mañana vamos a hablar de esta parte sexual que se está viviendo, choque de dos reinos, donde estamos evadiendo la parte sexual que Dios creó con la parte lascívica que el hombre está inventando dentro de las iglesias. Oremos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. En el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo, quiero que me ayudes. Cierra tus ojos. Déjame orar en el nombre de Jesús. Todo espíritu demoníaco, todo demonio de masturbación, todo demonio de fornicación, todo demonio de pornografía, en el poderoso nombre de mi Señor Jesús, ordeno que todo espíritu de enfermedad que haya venido por cualquier atadura espiritual, te ordeno en el poderoso nombre. ¿Le pueden subir, por favor? En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno en el nombre de Jesús, espíritu demoníaco, espíritu satánico, sale en el poderoso nombre de Jesús, sale en el poderoso nombre de Jesús, sale en el poderoso nombre de Jesús, sale en el poderoso nombre de Jesús. Tu demonio, sale en el poderoso nombre de Jesús. Tu espíritu demoníaco, sale en el poderoso nombre de Jesús. Te ordeno, espíritu de lascivia de pornografía, sale en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de fornicación, de enfermedad, suelta en este cuerpo en el nombre de Jesús. Suéltalos en el nombre de Jesús. Suéltalos en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el poderoso nombre de Jesús. Padre, te pido misericordia. Libéralos en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Suelta este cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Suelta este cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Hermano, déjame orar. Solamente escucha todo demonio que se conecte con esta voz. Te ordeno en el poderoso nombre de Jesús. Suelta la iglesia de Cristo, suelta la iglesia de Cristo, suelta la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Suelta la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Sal demonio de pornografía, sal demonio de adulterio, sal demonio de fornicación en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el poderoso nombre de Jesús.
fuera en el poderoso nombre de Jesús, fuera en el poderoso nombre de Jesús, fuera en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu demoníaco, todo espíritu satánico, todo demonio de lascivia, todo demonio de fornicación, todo demonio de enfermedad, te ordeno en el poderoso nombre de Jesús. Jesús te reprenda, Jesús te reprenda, y mis hermanos sean liberados ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu demoníaco sea liberado en el nombre de Jesús. Sales fuera de ese cuerpo, sales fuera de esa casa, sales fuera en el nombre de Jesús. En cualquier parte donde se encuentra el demonio, Jesús te libera en el nombre de Jesús. Jesús te libera en esta hora. Jesús te sana en esta hora. Todo espíritu, en donde quiera que te ocultes, en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, de los matrimonios, de los hogares, Jesús te reprenda, demonio. Jesús te reprenda, demonio. Jesús te reprenda, demonio. Que el poder de Dios se manifieste en tu vida ahora en el poderoso nombre de Jesús. 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 Todo espíritu de lascivia te vas en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad sales en el poderoso nombre de Jesús. Sales en el poderoso nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te pido, Señor, liberta a tu pueblo en el nombre de Jesús. Liberta a tu pueblo en el nombre de Jesús. Jesús, pon tu mano de liberación sobre tu pueblo, Señor. Pon tu mano de liberación sobre tu pueblo, Señor. Pon tu mano de liberación sobre tu pueblo. Todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de drogadicción que se esté manifestando en tus hijos, Jesús lo reprende en esta hora. Jesús lo reprende en esta hora. Jesús lo reprende en esta hora. Todo espíritu demoníaco, todo espíritu de ruina, de pobreza, de aflicción, todo espíritu de tormento, Jesús te reprende en esta hora. Sales tu demonio de aflicción, sales tu demonio de aflicción, sales tu demonio de enfermedad, sales tu demonio de enfermedad en el nombre de Jesús. Todo demonio de falsa religión, todo demonio y ceguera espiritual, sales en el poderoso nombre de Jesús. Todo demonio de brujería y de hechicería, en el nombre de Jesús sales. Sale en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el poderoso nombre de Jesús. Padre, en esta hora, reprende, Señor, todo espíritu demoníaco. Libera, Señor, a tu pueblo en el poderoso nombre de Jesús. Señor, libera a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora yo doy gracias, Señor, por tu poder. Yo doy gracias, Señor, por tu liberación. Yo doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu oración, Señor Jesucristo. Padre, yo agradezco, Señor, que el día de hoy, Señor, hayas puesto, Señor, a tu iglesia a escuchar esta enseñanza. Padre, que te puedas manifestar y te sigas manifestando, libertando a tu pueblo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, de todas las aflicciones. Señor, Padre, en esta hora doy gracias por cada hermano que escuchó esta oración. Doy gracias a cada hermano que escuchó esta palabra. Padre, en esta hora seas glorificado, Señor, en sus hogares, en sus vidas. Yo te agradezco, hermano. Muchos hermanos se están liberando, muchos hermanos se están levantando, se están sanando. Lo creo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Lo puedo sentir en el espíritu. Entonces yo agradezco porque hayas recibido esta palabra. Mañana voy a hablar de esta parte donde los altares, las iglesias, siempre se puede hablar. Muchos hermanos hablamos donde me falta dinero, fíjate que tengo problemas, pero no hablan de esos problemas sexuales por falta, les da pena. Hay mucha pena dentro de la iglesia cuando el Señor, en el libro de Deuteronomios, libro de Números, el Señor hablaba de este tipo de lascivias que estaba viviendo el pueblo. Entonces, hermano, yo te agradezco. Espero el día de hoy seas sanado, seas liberado. Agradezco a todos los hermanos que se conectaron. Gracias a todos los hermanos en cualquier parte donde ustedes estén, hermanos. Te agradezco en el nombre de Jesús. Gracias a pastores que me están viendo, hermanos en todas partes de la República Mexicana. A los hermanos en Texas, Dios les bendiga muy grande y abundantemente. A los hermanos en Morelia, en Toluca, en Cuernavaca, en Saltillo, en Oaxaca. A los hermanos que nos están viendo en todas partes de la República y otras partes del mundo, que hay muchos hermanos que me han escrito. Gracias, hermano. Yo agradezco, es una bendición que en esta noche tú hayas recibido la palabra. Para mí es una bendición siempre hablar del Dios Todopoderoso. Gracias a todos los hermanos. Recuerda que Casa de Jesús, si alguien vive en Morelia, Casa de Jesús tiene un ministerio hacia mujeres y hacia varones, una clínica de rehabilitación donde muchos de ustedes pueden ser sanados, donde no se cobra ningún peso, donde es sin costo. Dios te bendiga. Si tú conoces a alguien que tenga problemas de adicción, Casa de Jesús te recibe con los brazos abiertos. Tenemos 2 ministerios
ministerios donde no se cobra ningún costo, son ministerios, clínicas, donde se les libera espíritu, alma y cuerpo, donde se les da y se les enseña apasionadamente a amar a vuestro Dios Todopoderoso. Déjame decirte que para el mes que viene va a empezar la casa, Ministerio Casa de Jesús para niños huérfanos, donde muchos, vamos a sacar a muchos niños de la calle, a muchos jóvenes, se les va a dar una habitación, una familia o donde vivir. Y yo te agradezco, hermano, todos los hermanos que me han pedido, pastor, ¿dónde puedo sembrar? Por ahí más adelante vamos a subir donde tú puedes sembrar. Yo te decía, iglesia, la semana pasada te dije que te iba a enseñar unos videos, los voy a subir para que tú los vayas viendo en Casa de Jesús, puedas ver esos ministerios donde se están llevando, y déjame decirte que no se cobra ningún costo. Gracias a los hermanos por la grande bendición de escuchar esta palabra. Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches, que descansen. Se despide el pastor Rafael de Casa de Jesús. Muchas gracias y muy buenas noches, hermano. Dios te bendiga grande y abundantemente. Bendiciones, hermano.